He regresado porque tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Qué tú crees? La Odisea de Christopher Nolan, la película más esperada del siglo. Universal hace unos días lanzó el primer tráiler oficial de la Odisea y necesito hablar de algunas cosas. Hay muchas personas en internet hablando de la fidelidad histórica de la película, sobre todo de la armadura de Agamenón, porque no debería lucir así, sino así. Y me importa un peo, no me podría importar menos. A ver, tú, que dices que no es fiel históricamente. Agamenón era el rey de los hombres, el más poderoso de los aqueos, un líder terrible que brillaba como un relámpago. Por supuesto que tenía que tener una armadura de Batman. ¿No lo ves? ¿No lo ves que era claro? Nolan es el director de las mejores películas de Batman. Por supuesto le tenía que poner una armadura como la de Batman a Agamenón. Es obvio. Como si le pones un sable láser. Me da igual. Es puro cine, no lo estás viendo. Nolan está haciendo historia con esta película, así que no le enseñes a la historia cómo ser históricamente correcta. Ah, y hablemos de esta imagen, porque es que, o sea, este es Hoyte van Hoytema grabando esa toma. Y este es Ludwig Göransson haciendo la banda sonora, ¿ok? Para que lo sepa. Pero ahora volvamos al tráiler. Lo primero que aparece es Agamenón, como ya les comenté, que más temible no puede ser. Y lo que yo tengo más curiosidad por saber es cómo hicieron que Benny Safdie lo luciera tan alto, porque en realidad no es tan alto y parece un mastodonte. Pero bueno, no me importa. También pudimos ver lo que parece ser el Palacio de Ítaca, donde se encuentra Annie Hathaway interpretando a Penélope, la esposa de Ulises que espera su regreso a casa mientras rechaza a pretendientes que pretenden ocupar el puesto de su marido. Ahí también se encuentra Tom Holland como Telémaco, hijo de Ulises y clave en evitar que ocupen el lugar de su padre. Ah, y también cabe recalcar que el cíclope de Polifemo en su cueva tiene tremenda perra pinta. Y recordemos que no es CGI, es un animatrónico. Y lo que se ve es una bobería, pero está increíble. También pudimos ver el inframundo y a Ulises sintiendo la ira de Poseidón. Ah, y otro detalle importante, esta de aquí me parece que es Medusa. Fíjense bien porque no es Penélope, tiene la cabeza cubierta con una cosa y él no la está mirando a ella, está mirando para el piso. Porque si la mira para ella, se convierte en piedra. Así que esta es Medusa, déjame en los comentarios quién tú crees que sea. Y otra cosa, en el tráiler no pone del director ganador de muchos premios Oscar, Christopher Nolan. No hace falta. De Christopher Nolan, porque es The GOAT, ¿sabes? Y nada. Dale like si te gustó y déjame en los comentarios lo que opines sobre todo lo que hablé aquí, sobre todo la armadura de Agamenón. ¿Te importa que sea históricamente correcta o no? Y nada, dale like si te gustó lo que te estaba diciendo y dale a seguir para más videos sobre la Odisea porque te voy a estar contando todo. No voy a hablar de otra cosa que no sea la Odisea hasta 2029 por lo menos. Así que si quieres saber otra cosa, no me interesa, brother. Yo solo hablo de la Odisea, ¿ok? Adiós, gracias. Y gracias. No, ¿cómo era? Así que nada, gracias.